Bueno, toma uno. Esta cámara está grabando. Ya está. Está grabando. Perfecto. Ahora, aplauso. Triple clap. Bueno, la idea surge a partir de los subsidios o ya contaban antes con la idea de la producción de la película. Bien, yo estaba estudiando en tercer año en una escuela de cine acá en Córdoba y empiezo a desarrollar un proyecto de tesis. Así surge, vos me preguntás puntualmente Hipólito, ¿no? Sí. Bien, tenía esa tesis, entonces, ¿qué pasó? Se juntó el gobierno de Córdoba con el presidente en aquel entonces del Instituto Nacional de Cine. Se juntaron, hicieron un convenio donde lanzaban a concurso en Córdoba a todos los proyectos de largometraje, documental y ficcional que hubiera dando vuelta. Entonces nos invitaron, se llegaron en ese momento en un encuentro que hubo alrededor de 50 realizadores. Nos juntaron a todos y nos presentaron a especialistas en diferentes áreas. Especialistas en guión, especialistas en desarrollo del proyecto, en producción, en cuestiones que tenían que ver también con la dirección. Entonces nos hicieron capacitaciones, todo desde el INCA. El INCA enviaba a especialistas en el rubro y junto con el gobierno de Córdoba, que lo avalaba, hacían estas capacitaciones que duraron, yo creo que alrededor de 3 meses, era una clase por semana. Entonces viajaban de Buenos Aires o de diferentes partes del país y nos dan la capacitación a todos los emprendedores que tenían estos proyectos de cine. Y nos motivaron de alguna manera que nosotros desarrollemos un proyecto como ellos lo presentan en el INCA. El INCA tiene un montón de requisitos para presentar los proyectos, que es una carpeta de producción donde vos elaborás el presupuesto, desarrollás una storyline, una sinopsis, un tratamiento, el guión literario, donde presentas una propuesta estética de fotografía, una propuesta estética de sonido. Todo esto conforma la carpeta que vos presentás en el INCA. En ese momento no teníamos tanto conocimiento de todos los requisitos. Cuando nos capacitaron, nos informaron de eso, cada uno presentó su carpeta. Puntualmente con Hipólito venía trabajando, venía desarrollando el guión, entonces estaba bastante avanzado y traté de adaptar toda esta información que yo tenía de Hipólito a una carpeta. Y era un gran desafío para Córdoba porque nosotros de alguna manera competíamos con cualquier proyecto de todo el país y sobre todo con los proyectos de Buenos Aires, que ya tenían muchos años en esto. ¿Y qué pasaba en Córdoba? Que no había directores ni productores con, más allá de la experiencia, porque considero que sí había mucha experiencia en Córdoba, no había con antecedentes productores que habían hecho proyectos con el INCA. Entonces el INCA tenía una cláusula muy puntual en su ley, digamos, la ley del Instituto de Cine, donde los productores que no hayan presentado nunca, que no tuvieran antecedentes, quedaban afuera. O sea que si vos, un chico normal y cualquiera que sale de una escuela de ciencia de la información, una escuela de cine, querés presentar un proyecto al INCA para que te lo subsidie, no podés porque no tenés antecedentes ante el INCA, lo cual imposibilitaba a un montón de gente de presentar proyectos. Entonces el acuerdo, y creo que una de las cosas fundamentales y que sentó precedente, fue que el INCA y el gobierno de Córdoba dicen los proyectos que ganen en Córdoba, es decir, los proyectos más capacitados para presentar en el INCA, no le vamos a tomar en cuenta esa cláusula que nos impedía de alguna manera llegar a presentar un proyecto. Entonces se presentaron un montón de proyectos, hubo un plazo. Nosotros dentro de ese plazo presentamos la carpeta de Hipólito con todo esto que te comentaba, storyline, sinopsis, tratamiento, guión literario, presupuesto, plan económico financiero, todos los requisitos que el INCA te exige. Presentamos esa carpeta en Córdoba, en la Secretaría de Cultura, las juntaron a todas las carpetas, las llevaron a Buenos Aires y hay un comité puesto especialmente para
para esto, de especialistas, digamos, en cada rubro, le ponían una puntuación en guión, una puntuación en dirección, una puntuación en producción. De allí hubo 3 ganadores. 3 ganadores, la Secretaría de Cultura te pagaba la inscripción en el INCA. Y a su vez quedabas habilitado para poder presentar el proyecto en el INCA sin que esa cláusula te dejara afuera. Eso fue lo único que ganaron, digamos, la única ventaja de presentar en ese momento los proyectos. Ahí entró Hipólito, que recuerdo que tuvo el mejor puntaje. Después entró El invierno de los raros y entró la película La herencia. Y después también como suplente entró De Caravana. De Caravana, como en algún punto tenía un antecedente porque Rosendo había filmado un cortometraje que lo habilitaba a presentar una carpeta, también se sumó a este grupo de 3 ganadores. Entonces hubo 4 proyectos en un año que se presentaron en el INCA. La Secretaría de Cultura nos dio el dinero y fuimos cada productor con su carpetita en la mano, habiendo ganado, con esa nota donde decía que nosotros el antecedente que teníamos era el aval de haber ganado el concurso, y lo presentamos en mesa de entrada en el Instituto de Cine, como presenta cualquier productor de Buenos Aires o cualquier productor del país. Entonces, ahí empezó el proyecto a transitar los caminos normales del Instituto de Cine. O sea, el Instituto de Cine se toma 3 meses por ley para seleccionar el proyecto. Entonces juntó un comité, citó de vuelta a toda una mesa que tenían que decidir si tu proyecto es declarado de interés o no. Si el proyecto no es declarado de interés, vos podés apelar, pero de alguna manera te van dejando afuera y es porque algo está fallando. Tenés que mejorar el guión o tu carpeta de producción no es coherente, es decir, no tenés cómo justificar los recursos que vas a necesitar para hacer la película. Entonces, bueno, nuestras carpetas inmediatamente tenían un buen desarrollo de guión, tenían bien presentados los papeles de producción, entonces el INCA le declaró el interés. Que yo me acuerdo que me dieron esa noticia por teléfono y fue mágico, ¿me entendés? O sea, era como de golpe terminabas de estudiar cine, presentaste un proyecto en el INCA y que te lo declararan de interés significaba que vos ibas a hacer tu película. Teníamos esa fantasía y fue un momento de muchísima alegría, muy compartido por las personas que trabajaron en el proyecto. Y al día siguiente te levantabas y decías, bueno, bárbaro, me lo declararon de interés, pero no tenía los fondos para yo hacer la película. Estamos hablando de un presupuesto de todos los proyectos de Córdoba, salían 1 millón de pesos. Entonces estábamos hablando de un presupuesto de 1 millón de pesos, que el INCA me decía, bueno, hacelo y yo cuando vos la termines y me presentes la copia, te voy a devolver el 1 millón de pesos. Imagínate que en ese momento yo creo que tenía 10 pesos en la billetera, no llegamos nunca a juntar ese dinero. Entonces hubo un decreto de la provincia de Córdoba, un decreto muy importante que también sentó precedentes para la industria del cine en Córdoba, donde decía que los proyectos declarados de interés en el Instituto Nacional de Cine tenían una especie de, no era un subsidio, sino que nos daban un crédito a tasa cero del gobierno de Córdoba de 500.000 pesos. Significaba eso, que el gobierno de Córdoba, presentando los avales correspondientes, te iba a prestar a través del Banco de Córdoba 500.000 pesos. Y así ocurrió. Entonces tuvimos los primeros 500.000 para nosotros empezar a filmar nuestras películas. Así fue que comenzó el rodaje de Hipólito y después porque esto no fue que de un día para el otro a usted dan el crédito, significó que tuve que salir a buscar garantías, todos los productores pusimos propiedades que teníamos, no nuestras sino de terceros, de garantía. O sea, el gobierno de Córdoba nos daba los 500.000 pesos, pero nosotros teníamos tu casa quedaba embargada, ¿no? Entonces, bueno, todas las primeras películas de los realizadores de alguna manera tuvieron esos conflictos. Entonces, además de pensar en el guión, en todo lo que significaba hacer tu película, tenías una gran preocupación que era que estaba embargada la casa posiblemente de tu papá, de tu amigo, de alguien.
fue un momento súper difícil, porque además vos no tenías la experiencia suficiente para decir, bueno, sí, yo estoy re tranquilo, la película va a salir. Si la película no se terminaba haciendo, vos podías perder una casa, digamos, porque tenías que devolver ese dinero. ¿Con qué otros recursos económicos se valían, además de esto? En ese momento hubo un intento de hacer una cooperativa de trabajo, entonces los trabajadores en el rubro, todos los trabajadores involucrados, hacían un aporte económico de sus honorarios para también aportarlos al proyecto y que eso sumara, digamos. O sea, esos costos que vos tenías no tenías que pagarlo en principio, sino que lo iba a pagar a la larga. Esa cooperativa no tuvo resultado y finalmente todo se pagó, pero con esos 500.000 pesos nosotros pudimos terminar una preproducción y la producción. O sea, llegamos hasta el último día de rodaje prácticamente con 500.000 pesos y en el caso puntual de Hipólito tuvimos 200.000 pesos más de aportes de capitales privados. Es decir, yo pedí préstamos a personas amigas. Entonces con aproximadamente 700.000 pesos yo pude hacer la película. Llegó el último día de rodaje, imagínate lo que es llegar al último día de rodaje, con toda esa presión de ver todo ese dinero, además, nada, tu primer película y todo lo que significaba, y bueno, descomprimís porque decís, bueno, el material lo tengo en cinta y bueno, estás tranquilo. Después empieza toda la etapa de postproducción, que involucra el montaje, la realización de la música, la elaboración de la banda sonora. Son procesos carísimos porque entras a mezcla de estudio del sonido después en Buenos Aires, donde pagas un costo fijo por día. Bueno, son costos altísimos que de alguna manera significaban los 300.000 pesos que faltaban y que no teníamos. Entonces hicimos una presentación en el Inca, en un departamento del Inca, donde nos aprobaron que a nosotros nos iban a dar un adelanto de subsidio. Es decir, si el Inca te tenía que dar 1.000.000 de pesos cuando vos terminabas tu película, consideraba que tu proyecto estaba tan avanzado como para terminar y que no haya riesgo, que nos iban a adelantar 300.000 pesos que nos faltaban. Porque además nosotros si no teníamos manera de terminar la película. Entonces nos adelantaron ese dinero, con ese dinero pagamos toda la postproducción y finalmente Hipólito se pudo concretar, estrenar y después se iniciaron los papeles en el Inca para que el Inca nos subsidiara y de alguna manera recuperáramos todos los recursos que nosotros habíamos gastado. De esa manera, después de muchos años, porque este proceso fueron 3 años, devolví la plata que me habían prestado, devolvimos el crédito a la provincia de Córdoba. Ese crédito se lo podía dar la provincia a nuevos realizadores y también devolvimos el adelanto de subsidio que el mismo Inca nos había dado. Quedó todo cerrado y se pudo hacer por primera vez un proyecto cinematográfico en Córdoba, y hablo de Hipólito, pero también fueron estas 3 películas más, en total 4 películas en un año, que fue el momento histórico clave para Córdoba, en el sentido de que tantas producciones de cine en un mismo año con recursos de la provincia, y a su vez los recursos de la provincia no era que la provincia estaba gastándolos, sino que te estaba prestando, y que eso se estaba invirtiendo en actores, en capacitación para los técnicos, en todo lo que una producción cinematográfica involucra. Entonces algo que fue muy positivo para Córdoba, que el gobierno provincial puntualmente ahora creo que no está colaborando, porque estos decretos de alguna manera creo que están medio parados, y fue una gran iniciativa que permitió que se empezara a mover la industria cinematográfica. ¿En qué proporción estos subsidios? Te voy a interrumpir un segundo, así empezamos otro clip nuevo, bueno, por duda, después del tiempo. Muy bueno grabar esto. ¿En qué proporción estos subsidios por parte del Inca posibilitaron la producción? Bien, hay toda toda una cuestión de fondo donde vos te das cuenta, y esto te digo después de transitar una película y después hacer la serie,
te das cuenta que la única forma de que se haga una película es a través de estos subsidios del Inca, ¿no? ¿Por qué? Todos los cordobeses y gente de todo el país va al cine, paga una entrada. Esa entrada hay un impuesto que es el 10% que va al Instituto Nacional de Cine. Ese 10% de cada entrada, vos vas a ver El Hombre Araña, o vas a ver Hipólito, o vas a ver cualquier otra película, hay un 10% que el boletero te cobra y que se lo manda el Inca. Entonces el Inca tiene un presupuesto anual. Ese 10% significa muchos millones de pesos que le ingresan al Inca. El Inca tiene que pagar a todo su personal, tiene que organizar festivales, promover la industria nacional, y dentro de esa promoción de la industria nacional se ve obligada a subsidiar películas, porque de otra manera las películas no podrían hacerse. ¿Por qué no podrían hacerse? Porque el costo de una película media hoy está arriba de 1,5 millones de pesos, de 1,5 millones a 3,5 millones. Entonces es muy difícil que las películas por sí mismas sostengan esa estructura que vos necesitas para hacerla profesionalmente. Entonces, si estamos hablando de que yo tengo un guión y hago una película y me sale 3,5 millones de pesos, nunca voy a llevar semejante cantidad de espectadores o a juntar la cantidad de recursos para yo poder hacer una inversión de ese tipo. No lo voy a recuperar nunca. Lo recuperan las películas de afuera porque tienen un mercado en todo el mundo, digamos. O lo recuperan películas sumamente taquilleras que a su vez tienen otros negocios alrededor de la película. O lo recupera una película que se hace para determinados sponsors. Suponete que hoy un sponsor pagara la película completa, le significa muchísima publicidad y quizá le sirve y aporta a la industria del cine porque nos ayuda a nosotros a seguir trabajando. Pero como esto es muy difícil y de a poquito se va logrando, el único camino que tenemos los realizadores cinematográficos son los subsidios. Entonces es muy importante, yo te diría que es prácticamente el 95% de importancia tienen los subsidios que el Inca nos da. Y el Inca con eso tiene el deber de promover la industria nacional, porque si no, no habría películas argentinas y estaríamos invadidos por películas de extranjeras, digamos. ¿Cómo se ha realizado el proceso de selección de los actores, del equipo técnico? Bueno, en Córdoba esta suerte que tuvimos de que se hicieran 4 películas en un año y que marcó la importancia para el sector audiovisual, se venía trabajando mucho. No solo se dio que existían los proyectos y que eso promovió y movió la industria, no. También había técnicos sumamente capaces desde todos los rubros, desde el área de foto, desde el área del arte, guionistas, técnicos en sonido, productores, un montón de gente sumamente capacitada y te diría con muchísimas más ganas que la gente de Buenos Aires. Entonces teníamos ganas de mostrarle a Buenos Aires que nosotros éramos más capaces de eso y que podíamos hacer, lo que nos faltaba era la oportunidad, ¿no? Entonces creo que toda esa fuerza de la gente que se especializó, estudió, se rompió el lomo y trabajó fue lo que hizo que surgieran estas películas y que hoy la industria se esté moviendo un poco más. Entonces la selección fue puntualmente a través de la gente que vos venías trabajando. Yo venía trabajando con gente en fotografía, en iluminación, entonces eran lo que consideraba yo los más capacitados, también con amigos que hacían sonido, un grupo de gente que hacía arte y que nos conocíamos de filmar un cortometraje, de hacer un trabajo práctico para la facultad, inclusive de algunas capacitaciones incluso. O sea, particularmente yo era muy nuevo y había gente que venía trabajando hace 10, 15 años. Entonces aprendí muchísimo de todas estas personas y para mí era, casi te diría, un orgullo estar trabajando al lado de ellas.
La directora de arte, por ejemplo, en Hipólito, Lilian Mendizábal, era una persona que yo admiraba, así como también el director de fotografía, Santiago Seminara, que venían con su productora, el polaco, trabajando hace muchísimo tiempo, haciendo videos para eventos, videos institucionales, cortos, publicidades, videoclip. Entonces toda esa experiencia de alguna manera hizo que lo que yo pude traer, que fue el proyecto de cine, se juntara y tuviéramos toda la voluntad de ir para adelante y arriesgarnos a hacer una película. Así fue la selección de los técnicos. Y la selección de los actores pasaba exactamente lo mismo. Actores súper capacitados en teatro de Córdoba, con toda la historia que tiene el teatro en Córdoba, y ir a verlos y admirarlos también, y decir, wow, cómo de golpe verlos en escena y decís, y este es el personaje de Carlota, este es el personaje que me gustaría para que haga de uno de los policías en Hipólito, este es el personaje, tendría, ya me imagino esa escena con características que vos veías sobre las tablas, ¿no? Entonces te quedabas después, los esperabas, ibas a hablar con ellos y le decías, mirá, me gusta este personaje para vos, te gustaría que si sale alguna vez la película poder hacerlo. De golpe hay uno de los protagónicos que es un personaje histórico que se llama Pedro Vivas, y yo vi un actor que era muy parecido, que es el actor Pablo Tolosa de Córdoba, y decía, Pablo, vos sos igual a Pedro Vivas, cuando alguna vez me salga el proyecto te pido que puedas hacerlo vos. Entonces ellos no tenían posibilidad fácil de actuar en cine, ¿no? Porque no se estaban filmando películas. Entonces los citábamos, hicimos como algunas pruebas, pero fue puntualmente, te llamo a vos para hacer la prueba de este personaje, y si funcionaba estaba adentro. Así fue con los actores de Córdoba. Y tuvimos la suerte de ir a hacer casting a Buenos Aires, hicimos algunos castings a personas particulares y nos contactamos con Enrique Liporache, Luis Brandoni y Daniel Valenzuela, actores que ya tenían muchísima experiencia en cine. Entonces leyeron el guión, les gustó, tuvimos entrevistas y de alguna manera ellos accedieron a filmar. Esa experiencia de los actores de Buenos Aires, más todas las ganas y la experiencia que traían los actores de Córdoba en teatro, fue lo que potenció también el proyecto desde el doctoral. Y también hubo una cosa muy importante, que fue un curso que hizo Asunta Serna, una actriz española, con su esposo Scott Cleverdon, que vino a dar una capacitación de cómo el actor de teatro tiene que actuar en cámara, que tiene un montón de tips que son sumamente importantes, y con cosas muy específicas ellos nos marcaron un rumbo, y esa capacitación marcó también, me parece a mí, como un despertador en el actor que dijo, mirá, todo lo que yo sé lo puedo aplicar al cine. Y para los actores fue muy importante, y para las películas, tanto Hipólito como el resto, fue muy importante desde el doctoral. ¿Se presentaron algunas dificultades, obstáculos en ese proceso de producción? Sí, desde dificultades hubo un montón, desde lo administrativo y desde lo económico, que te contaba. Todo este proceso del desarrollo del proyecto duró años. De hecho, en un momento se cayó el proyecto, ya había una inversión de dinero y se cayó, y casi que no lo podíamos hacer hasta que finalmente se entregó el crédito. Entonces, desde lo económico hubo muchísimos problemas, desde lo administrativo también, y bueno, cuando ya teníamos los recursos nunca son suficientes, entonces eso también traía problemas, el dinero se te acababa, y si no te ingresaban nuevas cuotas o nuevos recursos, vos no podías seguir. Y de alguna manera esos fueron los primeros inconvenientes. Y después inconvenientes de rodaje, como decir, bueno, tenemos que llevar 15 autos antiguos de la década del 30 o de la década del 20 a un pueblo que está a 100 kilómetros de Córdoba por ruta, y a su vez después tenés 30 kilómetros de camino de tierra, donde tenés guadales que si llueve no podés llegar. Entonces más de una vez
nos podíamos quedar empantanados. A su vez había que llevar un camión de luces, con luces para cine, que significaban luces pesadas, cualquier cantidad de luces a este pueblito. Este pueblito que se llama Maquinista Gallini es donde se recreó todo el tiroteo que hubo y la despensa histórica que recreaba lo que era Plaza de Mercedes en aquel entonces. Entonces llevar los autos, llevar animales, llevar actores, toda esa logística fue increíble. O sea, imagínate que vos veías cruzar de golpe se llama un camión mosquitero que te lleva, creo que cargaba 6-7 autos antiguos, llegando ese camión, llegando el camión de luces, llegando los autos con actores, o los actores se tomaban un colectivo hasta Obispo Trejo y de Obispo Trejo los trasladábamos hasta Maquinista Gallini. Y de golpe era un montón de gente, era como un rodaje, viste que vos tenías un ambiente de ese rodaje que te imaginás de otros lados, y todo eso se estaba dando en Córdoba y en el interior de Córdoba. Entonces eso fue maravilloso. Eran inconvenientes todo el tiempo que había que solucionar, pero estaba la gente con toda la predisposición para salvarlo, desde la producción misma y también articulando con organismos como municipalidades, diferentes intendentes de la zona. Fue realmente una logística muy grande que es importante para hacer una película de esa magnitud, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Toma, tres. ¿Consideran a este nuevo cine cordobés que genera ciertos perfiles estéticos o narrativos? Mira, te puedo dar mi opinión. Una cosita importante que me había quedado, que antes de estas películas hubo un director y un productor que se llama Cookie Guintino. Cookie Guintino, 20 años hacia atrás, ha realizado, yo no sé bien si 4, 5 o 6 largometrajes, y eso fue un gran antecedente para el cine cordobés, porque él presentaba proyectos, a su vez estaba en el departamento de cine de cultura de la provincia. Entonces él tenía experiencia y muchos técnicos que trabajaron después en las películas cordobesas habían trabajado con él. Entonces Cookie Guintino, Sergio Smukler y muchísimos realizadores más, profes de la Facu de cine, Raquel Claramonte, Liliana Malen, muchísima gente que hoy los tuvimos de profesores nosotros, los tienen ustedes en Ciencia de la Información. Fueron los precursores de alguna manera de toda esta movida del cine cordobés. Y el Cookie Guintino tuvo 5 o 6 largometrajes que también posibilitaron la capacitación de técnicos. Después se dio esto de las 4 películas en un año, ¿no? Que fue lo importante a nivel de que se movilizó todo el ambiente. Imagínate 4 películas, te acaparó el 100% de los técnicos, de los actores que había en ese momento, y hay actores que actuaron en las 3 películas, ¿no? Y me decías, perdón, ¿cómo era? El cine cordobés está perfilado con Bien. Imagínate que los 3 directores y los 3 productores nos juntábamos los 6 a conversar de qué hacíamos, cómo llevábamos adelante los proyectos. Rosendo, de alguna manera, tenía la impronta de mostrar la provincia de Córdoba y todo lo que significaba para el cine, eso que él sentía muy adentro. Yo tenía todo ese revanchismo con el porteño que quería demostrar que acá en Córdoba se podía hacer todo. Entonces decía, te voy a meter autos antiguos, te voy a meter animales, voy a meter niños, voy a hacer una producción grande que en Córdoba la podemos realizar. Y Rodrigo, a su vez, todo lo que es el cine de autor. Esta es una percepción mía, ¿no? Pero el cine de autor, de golpe del director, artista, que quiere poner su impronta en una película. Creo que y Sergio Smukler, por otro lado, la experiencia de un tipo más grande, buen guionista, digamos, que de alguna manera te ayudaba a esa impronta de los precursores del cine. Entonces estaba la película La Herencia con todo ese aporte profesional que ya tenía Sergio. Estaba la película nuestra, que de alguna manera era la producción más complicada.
estaba Rosendo que quería meter la impronta de Córdoba, y estaba Rodrigo que metía todo el arte, todo ese talento de los directores independientes. Entonces me parece que para mí la impronta del cine cordobés significaba eso, abarcar todo. De golpe decir, en Córdoba podemos filmar cualquier cosa que se les ocurra, desde una película independiente hasta una superproducción. Creo que eso fue la impronta fuerte. Como dice Rosendo, siempre estaban todos los jugadores en la cancha, y creo que eso marcó la importancia del nuevo cine cordobés. Después se analizó si las estéticas tenían algo en común. Para mí no tenían nada en común. De alguna manera la película de Rosendo creo que en algún punto es la que se puede empezar a trabajar una nueva estética del cine cordobés, por la impronta, por lo que representa Córdoba, y de allí surgieron otras películas que pueden haber tenido el antecedente de la película de Rosendo, como por ejemplo la película de Talleres que hicimos hoy nosotros. Pero no considero que haya habido puntos en común en la estética visual de las 4 películas. Me parece que no, que más que todo era esa fuerza y ese empuje que se daban mutuamente. Estaba esta necesidad de demostrar que Córdoba era capaz de esto. ¿Por qué se buscaron actores de Buenos Aires? En Hipólito puntualmente. Sí. Bueno, actores de Buenos Aires se buscaron porque me parecía que le daba un plus, le daba un extra a la película Hipólito puntualmente. Brandoni vino un día a actuar. Los actores de Córdoba estuvieron muchísimo tiempo, parte casi que diría del equipo técnico de rodaje. Liporache también vino una semana y Daniel Valenzuela creo que estuvo 5 días. Toda la experiencia y el aporte, primero estaba como ese recelo de decir, bueno, en Córdoba lo podemos hacer, pero traerlos a ellos creo que fue por sus personalidades, digamos, porque eran personalidades totalmente abiertas y de compartirte la experiencia. Entonces un actor de Córdoba que de golpe estaba actuando al lado de Brandoni, o te diría al lado del Liporache o de Daniel, con el que te ibas a la noche a tomar un vino y a conversar de actuación, ese cruce de experiencias fue, digamos, único, inigualable. Creo que le ayudó mucho a los actores de Córdoba, y en ese sentido agradezco la idea de haber traído actores de Buenos Aires para compartir esa experiencia. Y ese era el objetivo, es decir, nos sostengamos de estos 3 grandes actores de Buenos Aires y de ahí desarrollemos todo un cuerpo actoral con actores de Córdoba. Así todos empezamos a crecer. Si yo hubiera tenido oportunidad de traer un director de Buenos Aires que me capacitara y me ayudara, hubiera sido positivo también, ¿no? Pero la idea es que no se haga todo allá, sino que se empiece a hacer acá. ¿Qué balance hacen con respecto a la respuesta del público? Mira, nosotros nos tenemos que ubicar en un momento donde teníamos un proyecto y prácticamente no teníamos los recursos para hacerlo, y todo eran complicaciones, y de hacer un corto no sabíamos lo que podía pasar. Ni yo sabía si iba a poder hacer Hipólito, aunque nunca lo dudaba, ni Rosendo sabía que iba a lograr una película que llevara a tanta gente al cine. O sea, estábamos en un momento que lo que queríamos era que la película se hiciera, nada más. Esa era nuestra máxima aspiración, que la película se concretara. Cuando la película se concreta, tiene la posibilidad de salir al mercado y tiene la posibilidad de estar en una sala, ¿no? Y de golpe voy a la sala de cine y te encontrás con el afiche de Caravana, Hipólito, y gente comprando tu entrada para ir a ver la película que vos hiciste. Eso ni siquiera lo imaginábamos. Pero uno cuando ya llegó hasta ahí quiere más. Entonces esperamos que los espectadores iban a hacer muchísimo y que íbamos a salir a Buenos Aires y mostrar nuestra película. Y eso ocurrió en un muy poquito porcentaje. O sea, no fueron películas que, si las comparamos con las películas comerciales, tuvieran mucha repercusión. Hipólito debe haber llegado
5.000 personas al cine y quizás 2.000, 3.000 más o 4.000 más en los pueblos. Tú salías a un cine ambulante a mostrar la película en los pueblos y en los pueblos te caían 400 personas a ver tu película. Se da ese fenómeno que también fue una parte muy linda de poder mostrar la película. Pero no es una película que haya llegado gente, El invierno tampoco, y de Caravana sí hizo de alguna manera ese contacto más directo con el espectador de llevar más gente al cine. Entonces todo fue creciendo. Entonces las expectativas siempre fueron colmadas. O sea, siempre pasó más de lo que imaginamos. Pero cuando estábamos ahí queríamos más. Y creo que ese es el desafío, porque las nuevas generaciones hoy quieren más. Hoy quieren llevar a la gente que lleva de Caravana, quieren hacer una película mejor que las que hicimos nosotros. Y creo que así se va aprendiendo y se va desarrollando una industria. Ojalá el día de mañana en Córdoba meta una película en las carteleras de Buenos Aires que lleve gente, que salga a festivales. A festivales hay películas cordobesas que están saliendo, pero de golpe que podamos ganar un festival internacional, bueno, eso sería como una gran aspiración mía, que el mercado siga creciendo. ¿Cuál fue su experiencia al participar de este proyecto? ¿Qué cree que falta todavía? A mí me parece que falta todo, o sea, fue una primera experiencia, es la primera película de todos, la primera película de algunos técnicos, de la mayoría, primera película como director, primera película como productor. Entonces es como te das cuenta haciendo la película de todo lo que te falta, ¿entendés? Sin lugar a duda, cuando vos dirigís una película o producís una película, la cabeza se te abre increíblemente. O sea, es una experiencia única que tienen que transitar todos, porque a partir de ahí estás en un escalón más arriba. Pero en ese escalón te das cuenta que te faltan 900 escalones más, digamos. Entonces ese es el objetivo, abrir la cabeza para empezar a capacitarnos, para leer más, para ver más, para ponerle más trabajo, más guión a los proyectos, más desarrollo desde los diferentes rubros de fotografía, de los diseños de sonido, del mismo montaje, aplicar las nuevas tecnologías que van saliendo a los proyectos nuevos de cine. Creo que falta muchísimo, pero se ha dado un lindo y hermoso paso para el cine de Córdoba. ¿Han participado en festivales? ¿Han obtenido premios también de películas? Sí, nosotros con Hipólito estuvimos en un festival en Uruguay, después la película viajó a una muestra que hubo en Estados Unidos y recorrimos festivales nacionales. Estuvimos en los espacios Inca prácticamente de todo el país, La Rioja, el Chaco, Formosa. Bueno, fuimos a muchos lugares con la peli. Y sé que había otras películas de Córdoba muy premiadas, muy distinguidas en el exterior, así que ha logrado el cine de Córdoba trascender las fronteras de la propia provincia. Después algo muy importante que pasó es que de golpe en Buenos Aires se empezaba a hablar del cine cordobés. Se hablaba más de Buenos Aires que acá. De golpe los técnicos, los productores de Buenos Aires miraban a Córdoba y de verla como que no existía, porque realmente Córdoba no existía. De tener ese sentimiento que para los porteños acá no había ni una cámara, y de golpe que digan, wow, están haciendo unos peliculones, o por lo menos le están metiendo el cuerpo, y venían actores de Buenos Aires a filmar las series que se hicieron posterior a las películas, y quedaban sorprendidos, y te digo, quedaban literalmente enamorados de los equipos técnicos de Córdoba, enamorados de los paisajes donde filmaban, enamorados de la entrega que tienen los técnicos de Córdoba, enamorados de la buena onda que tienen los técnicos de Córdoba, y todo eso contagia y todo eso hace que las películas se hagan un poco mejor. Entonces de golpe Buenos Aires nos empezó a mirar, y creo que hoy prontamente le vamos a competir a los grandes directores de Buenos Aires. Ojalá los próximos proyectos de todos los cordobeses y los realizadores puedan llegar a estar cerca de esa competencia. ¿Qué balance hacen o qué reflexión merece la política implementada por el INCA?
Bueno, la política del Inca para las películas de cine está hace mucho tiempo. De hecho, yo creo que a mi entender como gran amante del cine y defensor del cine, creo que se están dejando un poco de lado las políticas de cine por la televisión o por, no sé, ahora la web también hay mucho apoyo desde el gobierno para series multiplataforma, y creo que se está descuidando un poco las películas. Creo que el apoyo a las películas, eso tendría que permanecer siempre. Nuestro cine va a ser siempre nuestro cine y es algo muy distinto a la televisión y a las otras plataformas. Pero sí, en cuanto al desarrollo de las series de ficción, series documentales, mostrar nuestra cultura de norte a sur del país, el desarrollo de, mirá que están apareciendo nuevas tecnologías y empecemos a hacer proyectos multiplataforma. Toda esa visión que ha tenido el gobierno nacional en el apoyo a través del INCA y del Ministerio de Planificación a los realizadores de Córdoba y de todo el país ha sido un eje. O sea, sin lugar a duda, eso ha marcado un eje y ha hecho que muchísimas personas se acercaran a filmar, volvieran a filmar, se interesaran por filmar. Entonces todo eso promovió la industria cordobesa en lo audiovisual. Eso, el balance que hago es sumamente positivo. Lastimosamente, cuando está pasando eso, también empiezan a surgir los intereses de Buenos Aires, donde no nos quieren dar tanto. Entonces ganaron un montón de series y el segundo año a Córdoba no le dieron ninguna. Y eso fue muy extraño. Y creo que fue por disputas políticas. Entonces, cuando las disputas políticas se te meten en lo artístico y en tu pasión, te jode muchísimo, ¿me entendés? Que si de golpe la Sota está peleado con Cristina, ¿y a mí qué me importa? No, sí, porque yo tengo que promover y sostener una industria audiovisual acá, y necesitamos siempre el apoyo de los planes de apoyo político, digamos, de alguien que piense que la industria se desarrolle. Creo que el gobierno nacional pensó en ese momento que nuestra industria existía, que había que apoyarla y que iba a traer cola, o sea que nosotros estábamos muy capacitados y podíamos hacer cosas importantes por la cultura popular y la cultura nacional. Entonces eso fue buenísimo. Y no se tiene que perder el federalismo, digamos, no se tiene que perder el hecho de que los subsidios salgan en igual medida que quedan en Buenos Aires al resto de las provincias. Pues si no, te va a pasar un realizador de acá en Córdoba que está empezando a surgir y a andar bien, se te va a Buenos Aires o se te va a otro país. Entonces creo que eso hay que sostenerlo y hay que apoyar el federalismo en la industria audiovisual cordobesa. Yo voy a hacer una más. ¿Querés hacer otro toma? Algo que había hecho referencia. Esta experiencia de las 4 películas en un año de alguna manera demuestra a los mismos realizadores y a la gente del cine que se puede hacer en Córdoba. Pero ¿crees que de alguna manera también contribuye a generar un público de cine cordobés? Es decir, el cordobés está acostumbrado a ver el acento cordobés en una tira, en la tele o en el cine y hasta extrañarse, ¿no? ¿Crees que de alguna manera esto contribuye a empezar a generar un público cordobés que ve cine cordobés? Bien, yo creo que la creatividad de nosotros como realizadores y como artistas tiene que lograr que el público cordobés se sienta atraído a ver nuestro cine. Y hay diferentes caminos en eso. Creo que De Caravana marcó un punto inicial. Hipólito, con todo lo que significaba hacer una película histórica, que había que hablar de determinada manera y a su vez acercarse al público, dentro de lo que pudo haber quedado, la gente lo aceptó, o sea, no le molestó la tonada, no le molestó el código actoral, lo aceptó. Sin lugar a dudas, de Caravana lo encontró un poquito más. Después la película de Talleres, Esta locura que enamora mi ciudad,
también se logró el humor cordobés y de golpe compartirlo y que la gente se ría y lo disfrute y era algo de ellos, ¿me entendés? No lo veían, no pensaban, me suena mal porque es cordobés o no lo voy a ir a ver porque es cordobés. No, si lograbas enganchar para que vayan a verlo, de golpe se enganchaban justamente, les gustaba, se reían, se emocionaban y se olvidaban de la tonada, digamos. Pero sin lugar a duda construir un público es casi tan importante como construir una película. Nosotros tenemos toda nuestra energía canalizada a construir películas y desarrollar la industria audiovisual, pero nos olvidamos de construir un público. O sea, es muy buena la pregunta porque es fundamental construir un público. Y el público, como nosotros aprendemos a hacer cine, el público aprende a ser espectador. Entonces, si de golpe el mercado va para otro lado y vos no impulsás a la gente a que se acerque al cine, es muy difícil que construyamos ese público y que el público aprenda. Acuérdense ustedes cuando eran chicos y iban a ver una película al cine. O sea, me ha pasado a mí y creo que pasa a las nuevas generaciones. Te atrapa, o sea, es una experiencia que no te olvidas más en la vida, digamos. Eso ha pasado con el cine, es una experiencia que no te olvidas más y la querés repetir siempre. Y cuando vos vas a mostrar en un pueblo, en un lugar recóndito de la provincia de Córdoba, una película y le llevas una pantalla de 9 metros por 4 metros, y posiblemente ese chico no se olvide más de esa experiencia. Entonces ahí estamos generando espectadores que van a continuar de acá en más. Si vos vas a acercar a la gente y le decís, no te compres la película trucha, trata de ir al cine y escucharla en un sonido 5.1 y le das otra sensación diferente que es ir al cine, y bueno, eso también estamos aportando a construir un público, ¿no? Y esos públicos van a ser muy importantes para que el día de mañana la gente no se quede encerrada en sus casas viendo la pantalla de su computadora, sino que este ritual de ir al cine y de vivir esa experiencia sigue siendo importante, digamos. Y creo que las películas de Córdoba tienen que, a través de la creatividad y del talento, conseguir esos espectadores. Vamos bien,